un incremento, lo que pone en duda la estrategia de autoridades federales para combatir la delincuencia. Y los altos índices delictivos han sido una constante en los primeros 3 años del gobierno del presidente López. En análisis de la incidencia delictiva 2021, ahí el Observatorio Nacional Ciudadano indica que, al igual que los homicidios dolosos, la incidencia de extorsiones también registra la tasa más alta en los primeros 36 meses del gobierno actual, y el robo con violencia es el segundo más alto. De esta noche vamos a platicar precisamente al respecto con Francisco Rivas. Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos con él para el análisis. Don Francisco Rivas, buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches para ti, buenas noches para el auditorio. Muchas gracias. Adelante, le escucho. ¿Cuál es la impresión del Observatorio Nacional Ciudadano en cuanto a esta encuesta? Pues, Alfredo, esta no es una encuesta, es el análisis de los datos oficiales que presentó el gobierno la semana pasada. Recordarás que todos los meses en nuestro país se presentan los datos referentes a las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías de todo el país. El jueves pasado la secretaria Rosa Rodríguez presentó los datos y nos informó de una disminución del 3.6% en materia de homicidio doloso comparado con el año anterior. Destacó una disminución del feminicidio en el 7% y reconoció que solo la extorsión había aumentado. Lamentablemente, con datos oficiales a la mano, es decir, con los mismos datos de la autoridad, pues prácticamente las declaraciones de la secretaria van desde lo poco preciso hasta lo absolutamente falso. El homicidio sí tuvo una disminución de un 3.4% si comparado con el año pasado, y la extorsión sí tuvo un aumento, no fue un aumento marginal, fue un aumento muy importante, que posiciona a 2021 como el peor año en materia de víctimas de extorsión desde que tenemos registros. Paralelamente crecen, como señalabas en este momento, el robo a transeúnte y el robo en transporte público de manera muy significativa, por arriba del 10 y el 15%, pero lo más dramático son los delitos principalmente de género. El 2021 es el peor año en materia de feminicidio, es el peor año en materia de violaciones, es el peor año en trata de personas, es el peor año en violencia familiar, es el peor año en lesiones dolosas y es el peor año en narcomenudeo, donde, insisto, los temas de victimización de mujeres, es decir, las mujeres que fueron asesinadas por condición de género, las mujeres que fueron violentadas sexualmente, las mujeres que fueron violentadas dentro del hogar, las mujeres que fueron víctimas de extorsión, las mujeres que fueron víctimas de secuestro y las mujeres que fueron víctimas de trata de personas crecieron de una manera desmedida, sin precedentes. Y esto es una parte de lo que nos preocupa, esta es una parte de lo que exhibe la violencia en nuestro país. Luego hay otra parte que no se ve en los números oficiales, pero que también deberíamos tener en consideración. Desde el inicio de esta administración se han acumulado más de 51,000 personas desaparecidas. Solo hasta octubre del año pasado llevábamos casi 8,000 personas más desaparecidas. Desde el inicio de esta administración han crecido las denuncias por violaciones a derechos humanos, tortura, abusos de autoridad y desapariciones forzadas, es decir, aquellas que comete el Estado. Simple y sencillamente, hasta marzo del año pasado teníamos más de 500 denuncias de tortura y desde el inicio de la administración, y por ejemplo ahí la Fiscalía solo admitió y está investigando 3 casos. En el caso de violaciones graves a derechos humanos, hasta junio del año pasado teníamos más de 400 casos, casi 500 casos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo recibió 49. Entonces nos encontramos en un momento en donde por un lado la violencia no cede. Hoy tuve una entrevista y ayer con varios medios suramericanos en donde destacaban que, por ejemplo, en Colombia y en Brasil las disminuciones de homicidios en pandemia superaron el 15 y el 20%. En México ni la pandemia ayudó a mejorar las condiciones de seguridad. 2019 es el peor año de violencia en la historia y 2020 tuvo una reducción de apenas el 0.4% en tema de víctimas.
y de nuevo, pues 2021 solo tuvo el 3.4%, es decir, no hemos tenido un avance significativo. Si comparamos estos 3 años contra los 3 primeros años del gobierno de Peña, tenemos más de un 70% de homicidios. Wow. Y si comparamos con el sexenio de Calderón, tenemos más de un 100% de homicidios. Francisco, Entonces, la situación es grave. sí, sin duda es grave. Una pregunta lógica es, esta discrepancia que encontramos en los números de estos datos oficiales que nos mencionabas al principio, ¿cuáles son los datos y de dónde obtiene el Observatorio Nacional Ciudadano los datos para precisamente encontrar esta discrepancia? Pues mira, los datos son exactamente los mismos que reporta la secretaria. El problema no es que los datos que reporta la secretaria sean equivocados. El problema es que mienten alrededor de los datos que informan o que utilizan comparativas que metodológicamente no se pueden hacer. Para que la secretaria pudiese decir que hubo una disminución del 7% en feminicidio, tuvo que comparar un mes contra un semestre. Es decir, no están comparando peras con manzanas, están comparando peras con carros, están comparando peras con tractores. Es decir, no están siendo metodológicamente exactos a la hora de expresar la información. Nosotros usamos solo datos oficiales, que son los que da el Estado mexicano, que son los que en teoría debe reportar la autoridad. El problema es que no lo hacen con seriedad. Entiendo. Siguen engañando alrededor de los resultados. Aunque el dato que proporcionan sea el dato correcto, la forma en la que lo comparan es una forma engañosa. Ahora, un punto importante también es, hace un momentito nos explicaba caso por caso en términos de homicidio doloso, feminicidio, extorsión, robo a transeúnte, transporte público, y en algunos decía, es el peor año para tal delito. ¿A qué le atribuye el Observatorio Nacional Ciudadano esta situación? ¿Qué es o qué factores han jugado como para que califiquemos de el peor año? El peor año es en términos, haciendo una comparativa de las tasas, es decir, comparamos la proporción de delitos respecto a la población desde que se tiene registros de públicos oficiales. México cuenta con datos públicos oficiales hasta 1997, es decir, de 1997 a 2021, si hacemos la comparativa de estos prácticamente 25 años, es el año con los niveles más altos de proporcionalidad de delitos respecto a la población. ¿Por qué ocurre esto? Pues es un sinfín de motivos. Creo que lo primero es que hay una ausencia de estrategia de seguridad. Por ejemplo, nosotros en noviembre hicimos un análisis sobre los documentos en materia de seguridad que ha emitido el gobierno federal y uno de los aspectos que destacamos es que la supuesta política de abrazos y no balazos no tiene una correspondencia en acciones. Claro. Además, pues a la fecha, a pesar de que la ley obliga al Estado mexicano a hacerlo, es decir, al gobierno del presidente López, no se han publicado los 5 programas sectoriales de seguridad, que serían los que nos darían una luz acerca de a qué se refieren cuando hablan de una política de abrazos y no balazos. Porque en realidad lo que estamos viendo es que este gobierno hace exactamente lo que hizo mal Calderón, exactamente lo que hizo mal Peña, que es mandar a las fuerzas federales sin un análisis previo y sin una claridad de para qué las estamos mandando, y por lo tanto no se obtienen resultados. Tomemos el caso de Zacatecas. Zacatecas cerró, es el estado que tuvo el mayor incremento de homicidio en 2021, por encima del 50%. Le mandaron 4,000 fuerzas federales y después de las 4,000 fuerzas federales han crecido el número de homicidios múltiples, cuerpos exhibidos en zonas públicas, echados frente al Palacio de Gobierno de una manera muy evidente de este poderío que tiene la delincuencia organizada. Además, siempre regresando al término de la estrategia, pues la parte que falta es la parte relacionada con la Fiscalía General de la República. La Unidad de Inteligencia Financiera hizo un gran trabajo bloqueando cuentas de presuntas personas que han cometido ilícitos. De estos, prácticamente todos los casos no pudieron ser judicializados, no ha habido un solo decomiso, no ha habido detenciones, no ha habido algún caso que haya logrado quitarle recursos a delincuentes, a corruptos, a personas que han hecho mal su trabajo.
Que lo han hecho muy mal, sí. Perdón, Francisco, el tiempo apremia, pero si me permites, me encantaría volver a platicar contigo porque hay un punto muy interesante y que tiene que ver con lo que nos platicas ahorita. El cambio que ha hecho esta administración en cuestiones de las fuerzas federales. Esta Guardia Nacional que se prometía que iba a tener mandos civiles, después ya no, y ahora forma parte del ejército. Creo que hay un nicho por ahí que analizar muy importante de todo lo que nos estás diciendo ahorita que está sucediendo en la República Mexicana. Así que si te parece bien, te vamos a buscar pronto para analizar por ese lado. ¿Te parece bien? Encantado, invito a la auditoría a que lea los reportes, porque ahí vienen los documentos, viene la información, las fuentes de información que son públicas y que cada uno puede ver, porque nosotros no tenemos una postura política en contra del presidente, nosotros no recibimos fondos públicos, no recibimos fondos para criticar a una autoridad. Lo hemos hecho con el gobierno de Calderón, con el de Peña y hoy con así como con los gobiernos estatales. Los datos están ahí y sirven porque este año vamos a tener elecciones y tenemos casos delicados que enfrentar como ciudadanía, y lo peor del caso es que con una Guardia Nacional poco efectiva y con pocos recursos para la seguridad es probable que este año la violencia siga creciendo. Muchas gracias, Alfredo, y muy buenas noches para tu auditorio. Gracias a ti, Francisco, por tu tiempo. Así que pendientes de lo que publica el Observatorio Nacional Ciudadano.